Bueno, equipo, estamos un día más cerca de conseguir nuestra versión final de la MM3, así que bienvenidos a este vídeo donde voy a explicaros en qué consiste la dureza o la velocidad de reacción de la goma y vamos a hablar sobre el patrón de agujereado, que es algo que importa mucho más de lo que pensamos y no le damos vida. Bueno, hola a todos padeleros, ya sabéis que estamos construyendo la pala y si te has perdido los capítulos anteriores te dejo aquí una pantallita, ¿vale? Pinchas y vas directamente a los capítulos anteriores. Pero decirte que ya hemos configurado el tipo de carbono, que ya hemos elegido el molde con el que vamos a trabajar y ahora parte muy importante, el core, el núcleo, ¿vale? En el vídeo de hoy, en la decisión de hoy, que son el patrón de agujereado y la goma, vamos a terminar ya de perfilar el comportamiento principal de nuestra pala y es muy importante, ¿vale? Tenemos tres tipos de gomas. La goma con una dureza mayor, con una mayor velocidad de reacción a la hora de que la pelota entre y salga del núcleo. Tenemos una goma media y tenemos una goma tirando a más blandita. Vamos a dejarla en más blanda, ¿vale? En ningún caso vamos a ir a una goma demasiado blanda, directamente por decisión mía. Entonces estaríamos hablando de, literalmente, medio blanda, medio o medio dura. ¿Con esto qué conseguimos? Bueno, para mí, si nos vamos a una goma demasiado blanda, realmente lo que estaremos consiguiendo es que funcione muy bien en invierno, pero luego va a perder velocidad de reacción y sobre todo envejece peor, es mi opinión, ¿vale? Ya sabéis que hay palas que empiezan estando duras, incluso el sonido, y poco a poco se van ablandando. Lógicamente, si es demasiado dura, nos vamos. Y si es demasiado blanda, en mi opinión también, te va a funcionar bien un mes, 2 meses, 3 meses, pero después ya deja de funcionar. Entonces yo que quiero que esta pala te dure mucho en tu paletero, te diré que haremos o medio blanda o medio dura. ¿De cuál va a ser la diferencia realmente? Si finalmente tomáis la decisión de apostar por un carbono 3K y esa es la decisión que habéis elegido y la votación termina acabando con ese ganador, ¿vale? De momento, por ahora podéis pasar por el perfil para ver cómo van las encuestas en tiempo real. Deciros que en este caso yo elegiría una goma media, a secas, ¿vale? Si nos vamos a una goma medio blanda, ahí vais a notar un poquito más la diferencia en el punto dulce, así que elegiría para este caso, en el caso de que sea el 3K, para todos los que os gusta esa combinación, elegiría una goma media y vais a tener una pala muy aceptable. Se va a poder jugar muy bien durante todo el año, pero principalmente se va a jugar mejor con ella, de hecho, en verano, ¿vale? O en superficies cálidas, aquellos que viváis en una zona, bueno, pues que tenga un predominio de días calurosos. En ese caso, esa combinación va a ir fantásticamente. No os recomendaré en este caso que elijáis una medio blanda y cuidado si elegís medio dura porque, vale, para todos aquellos que queréis pala con tacto pro va a ir bien, pero lógicamente los que estáis con un nivel algo más bajito pues os va a costar más. Para todos los que hayáis elegido que queréis un 18K, en ese caso la combinación tendrá que ser o una goma media o una goma media dura. Os recuerdo, no estoy hablando de gomas duras de verdad, ¿vale? Algo realmente que no os vaya a lesionar. Si con esta pala elegimos un tacto, en mi opinión, medio o medio blando, se va a quedar una pala, bueno, con un buen tacto, sonido bonito, pero que luego no va a reaccionar bien cuando le empecemos a apretar. Y ya os digo que para mí elegiría una medio dura. No os voy a hablar de goma 15, 18, 20... Quedaros con el concepto. Para mí la 18K debería ir con medio dura, que aún así podéis elegir lo que queráis, ¿vale? Solamente que si elegís esta con un tacto blando, os la voy a tirar para atrás porque sé que esa pala después va a envejecer mal, os va a durar poco en el paletero y además, finalmente, hacedme caso, acabaréis renunciando al modelo. Así que hacedme caso en ese sentido, media o, si no, media dura y vas a tener una muy buena combinación. Por último, para los que elijáis el carbono 12K, en este caso tenemos maniobra. Podéis elegir el medio blanda, medio o medio dura. Todas, entre comillas, le van a quedar bien, ¿vale? Porque, bueno, si tiramos a una goma medio blanda, pues vais a tener un tacto más parecido a la MM2. Si elegís una goma media, va a ser más parecido a la MM1. Y si tiramos a una goma medio dura, bueno, estaremos hablando de una pala para un nivel mayor, ¿vale? Bueno, pues esto es una decisión que tenéis que hacer ahora, ¿vale? Este es el momento. La goma con un carbono medio, como es el 12K, la versatilidad del carbono 12 es que si os equivocáis a la hora de elegirlo, entre comillas, ¿vale? Bueno, va a ser bastante más fácil arreglarlo con la goma. Si ya te vas al 18 o al 3, que es el extremo, está guay, pero lo tienes que el maridaje con la goma tiene que ser perfecto y los agujeros, que vais a ver después que tienen mucha relación, porque si no, te cambia, ¿vale? Aún así yo la voy a probar, antes de que se saque el modelo a producción, la voy a probar y os voy a decir qué tal va, no os volváis locos. Si hay que ajustar, se ajusta, ¿vale? Pero bueno, la idea es que la construyáis como os gusta, que eso es lo que quiero. Entonces, para mí,
¿Cuál sería la elección perfecta de todo lo que os he propuesto? Bueno, pues yo elegiría un 12K con una goma medio dura para niveles altos. Y si hay una preferencia de niveles medios, entonces 12K con la goma media. En ningún caso me iría a la goma media blanda para hacer que la pala sea reactiva más tiempo y sobre todo que se juegue bien en invierno y en invierno y con el calor del verano. Esa sería para mí la combinación top, ¿vale? Si ya yo me dedicara a decir, oye, quiero ir a pista a quemar la pelota, a competir, en ese caso podría irme a una goma dura de verdad con un 18K y creo que esa sería una combinación ganadora, pero realmente demasiado exigente para todos aquellos que, bueno, o no tienen la musculatura preparada o realmente no les interesa tener que entrenar para dominar perfectamente la pala. Así que creo que con esto os he tirado un poco las ideas importantes y ahora nos vamos al patrón de agujero. Vamos a entrar ahora en el patrón de agujeros, ¿vale? Tenéis estas dos opciones para que lo veáis claro y os lo voy a enseñar en planos de detalle para que lo veáis bien, pero fijaos que cambia radicalmente el comportamiento. Por un lado tenemos el patrón de toda la vida, mismo diámetro de los agujeros, y bueno, esto que yo empecé a ver en algunas marcas, yo recuerdo, en mi opinión, o sea, por lo menos en mi vivencia, la Technical, la Viper, ¿no? la gama de Babolat, fue el primero que yo encontré que había utilizado estos agujeros. Seguramente no fueran ellos los primeros en usar la tecnología, pero me supuso realmente un paso adelante en cuanto a la sensación de punto dulce y me parece que es un acierto. En este caso también Combat lo ofrece, por eso yo os recomiendo que utilicéis este modelo. Lo vais a elegir vosotros, ¿vale? Pero el tradicional, lo que nos aporta, lógicamente, bueno, pues es un punto dulce determinado que claramente he notado la diferencia con este tipo de patrón. Ya os digo, no solamente en las palas Combat, sino en otras palas. ¿Qué es lo que hacemos con este patrón? Bueno, lo que han hecho es hacer más pequeño el diámetro en la zona del punto óptimo de golpeo, del punto dulce, ¿vale? Y unos agujeros más grandes con un mayor diámetro fuera de esa superficie de golpeo. ¿Qué es lo que hace? Pues lógicamente al ser el agujero más chiquitito en la zona de golpeo, lo que está haciendo es tener una mayor superficie, ¿vale? Y por tanto, lo que estamos buscando es que ese punto dulce sea más homogéneo en toda la superficie de la cara, ¿vale? Realmente he notado que se nota esa diferencia y bueno, es algo de sensaciones. Pero yo, si fuera por mí, no cambiaría nada en cómo viene la pala de serie. Pero bueno, dejadme en las votaciones, ya sabéis, Instagram o YouTube, en la pestaña comunidad de YouTube o en Instagram las voy pasando diariamente. Dejadme qué es lo que queréis, ¿vale? Pero yo no cambiaría este patrón con agujeros de diferentes tamaños, diferentes localizaciones siempre en base al punto dulce de cada uno de los moldes. Eso sí es importante, si eres de los que usa shockouts, verás que los podemos poner en los agujeros grandes en la periferia para modificar balance, pero todos aquellos que queráis trabajar sobre el punto dulce, añadiéndole un poquito de sensación de rigidez, no vais a poder porque el agujero es más pequeño. Pero ya os digo, si hacemos un buen trabajo de base con la goma, no va a haber que modificar tanto el comportamiento, así que sí que podréis cambiar el balance, pero si trabajamos bien en la parte anterior, no vais a tener problemas.